Bien, nos queda entonces ahora ver proporcionalidad inversa, que sería el último caso de proporcionalidad. Anteriormente ya habíamos visto lo que era proporcionalidad directa y porcentaje, que los problemas de porcentaje o el análisis de porcentaje también tiene que ver con proporcionalidades directas, ¿sí? A mayor parte de algo, mayor porcentaje voy a tener, no tengo una relación directamente proporcional. Pero hay relaciones que se relacionan, valga la redundancia, magnitudes que se relacionan de otra manera, de una manera distinta a la proporcionalidad directa. Este es el caso de la proporcionalidad inversa. ¿Sí? Ya vimos en la entrada de proporcionalidad directa que hay relaciones en las que cuanto más crece una de las magnitudes, más crece la otra. Pero cuando una magnitud crece y la otra disminuye proporcionalmente, se le llama proporcionalidad inversa. ¿Sí? Es decir, que cuando una magnitud aumenta, hay otra magnitud que disminuye de manera proporcional, es decir, que cuando una magnitud se duplica, por ejemplo, la otra se reduce a la mitad, estamos hablando de magnitudes que se relacionan de manera inversamente proporcional. Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? En otras palabras, si una se triplica, la otra se reduce tres veces. Si una se cuadriplica, o aumenta cuatro veces, la otra disminuye cuatro veces. Cuando pasa esto, estamos hablando que estamos en presencia de una relación inversamente proporcional. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué relación podemos ver entre la velocidad en auto y el tiempo que tarda en recorrer un camino? Supónganse este cuadrito que tengo acá. Tengo una velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Y en el cuadro me dice que si yo viajo o si un auto viaja a 60 kilómetros por hora, voy a tardar 15 horas en realizar un trayecto determinado. Si yo aumento la velocidad, por ejemplo a 90 kilómetros por hora, voy a tardar menos tiempo, porque a mayor velocidad, menos tiempo en recorrer el mismo camino. Voy a recorrer 10. Fíjense, aumentó la velocidad, disminuye el tiempo que tardo. A 100 kilómetros por hora tardaré 9 horas, aparentemente. Si viajo a 120 kilómetros por hora, voy a tardar 7 horas y media, 7,5 horas. ¿Se entiende la idea? Estas dos magnitudes, velocidad y tiempo, para una misma distancia, son magnitudes inversamente proporcionales. Leo. En este caso, a doble de velocidad, tarda la mitad del tiempo. Fíjense, ¿no? Acá tengo el doble de velocidad, 60 a 120. Y pasé a la mitad del tiempo, 15 horas, la mitad de 15 es 7,5. ¿Sí? Por lo tanto, las magnitudes son inversamente proporcionales. En este caso, la constante de proporcionalidad inversa, acuérdense que siempre hay una magnitud que es constante en este tipo de problemas, que llamamos constante de proporcionalidad. En este caso también tenemos una constante de proporcionalidad, que es la magnitud que no varía. ¿Qué magnitud no varía? Bueno, es la distancia que recorre el auto, que viaja a 60 km por hora en 15 horas es de 900 kilómetros. ¿Sí? O sea, si yo bajo 60 km por hora durante 15 horas, estoy recorriendo 900 kilómetros. Y esto lo vieron ustedes en física cuando vieron MRU, ¿no? Porque estoy haciendo espacio igual a velocidad por tiempo, es el producto de la velocidad por el tiempo. Si voy a 60 por 15, me da 900. Incluso si hago 90 por 10, también me da 900. 100 por 9, 900. Y si hacen la cuenta, 120 por 7,5, también. Es decir, que la constante, lo que no varía, ¿sí? En este problema es la distancia, y la constante de proporcionalidad tiene un valor de 900, ¿sí? Que son los kilómetros a recorrer. Yo puedo ir más rápido, acá más rápido o más despacio, voy a tardar más tiempo o menos tiempo, pero la distancia no varía, 900 kilómetros. ¿Se entiende? En general, si dos magnitudes x e y son inversamente proporcionales, el producto entre las magnitudes se define como la constante de proporcionalidad inversa, K. Es decir, que acá, en vez de ser el cociente o la división como eran las
de constante de proporcionalidad directa, acá la constante es el producto de las magnitudes que se relacionan. X por Y. En este caso era velocidad y tiempo, V por T. ¿Sí? Si el auto viaja a 125 km por hora, ¿cuánto tardará en realizar el mismo recorrido? Para resolver la situación podemos plantear lo siguiente. ¿Sí? Yo ahora digo, bueno, a ver, si viajase a 125, no es la idea, ¿cuánto voy a tardar? Bueno, yo sé que el producto de las magnitudes que se corresponden es la constante. Entonces, si acá hay un pequeño error. Puse 123, ¿sí? En el apunte esto es 125 aparentemente. ¿Sí? 125. Bueno, hago la velocidad por el tiempo me tiene que... la velocidad por el tiempo me tiene que dar 900. Entonces de aquí puedo despejar el tiempo. 125 pasa dividiendo y esto me da 7,2. Un poquito menos que cuando viajaba a 120 km por hora, que me daba 7,5. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta tardará 7,2 horas. Si lo queremos pasar al sistema sexagesimal, es decir, en horas y minutos, sería 7 horas 12 minutos, ¿no? Ese pasaje. Pero poniendo 7,2 horas ya estamos indicando la distancia. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 1. Esperen que voy a subir un poquito. Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. Si el forraje es el pasto con el que se alimentan las vacas, caballos. ¿Cuántos días podría alimentar con la misma cantidad de forraje a 450 vacas? Entonces, yo voy a hacer, ¿se acuerdan los famosos cuadritos que me gustan hacer a mí? Digo, ¿cuáles son las magnitudes que se relacionan? El número de vacas que tengo, que va a variar, tenía 220 y va a pasar a 450. Y el número de días, tenía 45 días para 220 vacas, ahora quiero saber cuántos días me va a alcanzar. Vemos que con el mismo forraje, si el número de vacas se duplica, tendrá para la mitad de días. Es decir, esto es una operación mental. Yo acá no tengo el doble, pero yo digo, bueno, si yo tuviese el doble de vacas, no llegaría a 440, la cantidad de días van a ser la mitad, ¿no es cierto? Si yo tengo más cantidad de vacas, voy a disminuir y a la mitad, en este caso, la cantidad de días. Tendría la mitad de 45, que serían 22 días y medio. Me alcanzaría. Después sigo pensando, al triple de número de vacas, voy a tener 3 veces menos de días, la tercera parte de días, etc. Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, que igual que hicimos con las magnitudes directamente proporcionales, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son las magnitudes que se relacionan, número de vacas y número de días, y después tengo que pensar qué tipo de proporcionalidad y cómo lo hago. Y bueno, hago una operación mental. Yo digo, bueno, si duplico una de las magnitudes, ¿la otra qué pasa? ¿Se va a duplicar o se va a disminuir a la mitad? Entonces, si las dos se duplican, es de proporcionalidad directa esa situación. Pero si cuando duplico una, la otra se reduce a la mitad, como en este caso, es de proporcionalidad inversa. Como es de proporcionalidad inversa, lo puedo resolver por la constante de proporcionalidad. Yo digo, bueno, como x por y es igual a la constante, 22 por 45, acá 22 por 45, me va a dar la constante de proporcionalidad, que es 9900 si hacemos esta cuentita. ¿Estamos? Bien. Podemos resolver el problema del ejercicio anterior ahora, porque si la constante es esta, yo ahora puedo decir que 450 por x también me tiene que dar la constante de proporcionalidad. Si este por este me da 9900, este por este también me tiene que dar 9900. Es lo que planteo acá. Despejamos, el 450 pasa dividiendo y esto me da 22. Es decir, que con 450 vacas, ¿no? con 450 vacas, ahora voy a tener 22 días de comida en total. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos trabajando con proporcionalidad inversa. Bueno, la respuesta, acuérdense de poner siempre la respuesta, nos durará, 22 días el forraje o la comida. Y acá viene otra forma de resolver los problemas que es parecida a la que trabajábamos con proporcionalidad directa. Regla de 3 simples inversa.
La regla de tres simples inversa es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad inversa. Para hacer una regla de tres simples inversa necesitamos tres datos: dos magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de esto averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. Es decir que, por ejemplo, en este caso, que yo tengo mi cuadrito, tengo dos magnitudes relacionadas entre sí y una tercera magnitud. O sea, tengo todo esto. Si tengo esto, ya puedo aplicar la proporcionalidad o la regla de tres simples inversa, que ahora vamos a ver cómo es. Colocaremos los tres datos y la incógnita en la tabla igual que lo hemos colocado en el caso anterior, es decir, en la proporcionalidad directa. Pero aplicaremos una fórmula distinta. Si yo pongo acá, por ejemplo, cantidad de vacas, número de días, acá abajo cantidad de vacas de vuelta, y acá X sería el número de días que necesito. Y fíjense que se resuelve distinto a la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa, para que se acuerda, era C por B dividido A, es este por este dividido este. Fíjense que acá se maneja de manera inversa. Es este por este sobre este. Es A por B sobre C. ¿Sí? Entonces es como que hago el camino inverso. Antes era este por este sobre este, ahora es este por este sobre este. Vamos a resolver el ejemplo 1 de proporcionalidad inversa, ¿no? El ejemplo de las vacas lo vamos a poner acá. Lo volví a copiar nada más, ¿no? Este es la misma consigna. Y escribo la regla. Acá se escribe igual que la regla de tres simples directa, ¿no? Digo 220 vacas, le corresponden 45 días, 450 vacas, X días. Pero acá es donde tengo que tener cuidado. ¿Sí? Acá vamos a poner ahí. Acá voy a tener que hacer este dato. Uy, perdón, mala mía. Este por este, acá voy a tener que multiplicar, ¿sí? Y luego dividir por este. Vamos a ponerlo, ¿no? Acá tengo este, acá multiplico y acá vamos a tener que dividir. ¿Sí? Entonces me queda 220 por 45 dividido 450, que también me da 22. ¿Sí? Entonces esta es una forma de resolver problemas, tal vez un poquito más rápida, aplicando la regla de tres simples, pero ojo que es inversa. Entonces se trabaja de manera diferente. Bien, chicos, actividad número 3. Vamos a sacar la flechita. Vamos a poner así. Resolver los siguientes problemas de proporcionalidad inversa. Bueno, son todos problemas de proporcionalidad inversa que tienen que trabajar. ¿Sí? Van trabajándolo. Acá están los resultados. Y por último, tengo una nueva actividad que en realidad la única diferencia es que acá tengo combinado. ¿Sí? Acá les dice resolver los siguientes problemas y no les digo yo si es de proporcionalidad directa o inversa. Lo que tienen que hacer ustedes es primero determinar qué magnitudes se relacionan ¿sí? Determinar qué magnitudes se relacionan, ¿no? Cuáles son las variables, las magnitudes que cambian. Y segundo, determinar de vuelta si son de proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. ¿Sí? Para resolver el problema tengo que hacer estos dos pasos primero. En algunos casos que ya tengo los cuadritos ya me dicen esta primera parte. Yo sé que acá se relacionan amigos y dinero, habrá que leer el problema. Y después determinar si es de proporcionalidad directa e inversa porque se resuelven de distinta forma. Si es de proporcionalidad directa, acuérdense, si lo van a hacer por constante, no sé si lo voy a poner por acá, para las proporcionalidades directas, la constante de proporcionalidad es el cociente de las magnitudes que se corresponden. Si lo voy a hacer acá. O lo puedo hacer con regla de tres simples directa. Y si es de proporcionalidad inversa, acuérdense que la constante es el producto de las magnitudes que se corresponden. Y si lo resuelvo por regla de 3, es regla de tres simples inversa.
Entonces vayan mirando cada uno de estos problemas, determinando qué tipo de proporcionalidad y van resolviendo. ¿Estamos? Bien, creo que no hay más que estos problemitas. Como siempre, al final también les dejo los resultados para que vayan pudiendo realizarlo. Y bueno, acá terminaríamos con la unidad número 2 de proporcionalidad. Bueno, espero que les haya servido y ya les voy a ir dejando la tarea de la actividad de proporcionalidad inversa en Classroom.